a todas las naciones, bautizándoles, diga conmigo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo número 38. Hechos, capítulo 2, versículo número 38, y dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, hemos leído esos dos textos porque son los dos textos que nosotros usamos a la hora de enseñar acerca del bautismo. El primer texto que leímos, de Mateo 28, 19, fue el mismo Señor Jesucristo el que dijo: vaya, hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo texto que nosotros leímos lo dijo Pedro, que fue uno de los que el Señor mandó a que bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos a Pedro, que Pedro, a la hora que le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Vemos que la respuesta de Pedro les dijo algo muy importante, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos dos versículos son los versículos que se usan, pero unos aplican una fórmula bautismal, otros aplican otra fórmula bautismal. La Biblia en Efesios 4, 5 habla acerca de un Señor, habla acerca de una fe y habla acerca de un bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo. La Biblia no está para confundir a nadie. Ni un texto bíblico debe de llevarnos a una confusión, y mucho menos un texto bíblico nos puede llevar a nosotros a una falsa doctrina o una enseñanza errada. Por eso es tan importante analizar no solamente un versículo, sino analizar todo lo que tiene que ver referente a ello, y el porqué de ese versículo, y qué es lo que realmente nos está enseñando. Por eso la Biblia habla y nos enseña que una de las cosas que debemos de hacer es escudriñar las Escrituras. Amén. Hay que escudriñar las Escrituras. Entonces, unos defienden un bautismo y otros defienden otro bautismo, enseñando que el uno es diferente al otro. Y eso es lo que vamos a mirar. ¿Es el uno diferente al otro? ¿Le hacemos caso a Jesús y no le hacemos caso a Pedro? ¿Le hacemos caso a Pedro y no le hacemos caso a Jesús? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque algunos, conociendo quién era Jesús, lo que dicen es: no le hagamos caso a Pedro, porque la pregunta es: ¿quién es mayor? ¿Es mayor Pedro o es mayor Jesús? La respuesta es: Jesús es mayor. Inmediatamente uno dice: Jesús es mayor. Entonces dice: entonces hagámosle caso a Jesús y no le hagamos caso a Pedro. Ahora lo que vamos a mirar es: ¿vamos a hacerle caso a Jesús? ¿Vamos a hacerle caso a Pedro? ¿Le vamos a hacer caso a los dos? ¿O solamente le vamos a hacer caso a Jesús y no obedecemos a lo que Pedro dijo? Ahora, partiendo de la base bíblica de que solo hay una fe, y de la base bíblica de que solo hay un bautismo, yo no puedo creer otra cosa diferente. Yo no puedo tener un bautismo diferente. ¿Está hablando la Biblia de dos fórmulas bautismales diferentes? ¿O está la Biblia hablando de una misma fórmula bautismal? Entonces, ¿cuál es el nombre que debemos de invocar a la hora del bautismo? Porque en Mateo 28, 19, el Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es ese nombre que nosotros vamos a usar para el bautismo? Y luego Pedro dice: en el nombre
de Jesús. Y es ahí donde se crea la discusión, es ahí donde se crea el dilema. Es más, las iglesias llamadas cristianas están divididas en esto. Unos bautizan de una manera y otros bautizan de otra manera, y el uno dice allá están mal y el otro dice allá están mal, y cada uno decimos nosotros estamos bien y nosotros están mal. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, porque aquí la máxima autoridad es la Biblia. ¿Quién es la máxima autoridad? La Biblia. La razón por la que ella es la que tiene toda la autoridad es porque ella fue inspirada por Dios. O sea que es la inspiración de Dios, es lo que Dios nos ha querido dejar, y Dios no ha querido dejar cosas para confundirnos, sino que el ser humano se confunde por las malas interpretaciones, por el mal uso de la palabra del Señor, por muchas razones más. Entonces, algunos, para defender una fórmula bautismal, dicen que no hagamos caso al apóstol Pedro en lo referente al bautismo. Eso usted quizás lo ha escuchado, que dice no debe de bautizar como Pedro lo enseñó. Hágalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es cuando Pedro dice en el nombre de Jesús, ¿por qué Pedro dice en el nombre de Jesús? ¿Y dónde está el Padre cuando se dice el nombre de Jesús? ¿Dónde está el nombre del Padre? ¿Dónde está el nombre del Espíritu Santo cuando se dice en el nombre de Jesús? Y le voy a decir dónde está. Ese nombre está en Jesús. Pero cuando uno mira la Biblia, uno se da cuenta que Jesús es el Padre eterno. Cuando uno mira la Biblia, uno se da cuenta que Jesús es el Hijo. Y cuando uno se da cuenta en la Biblia que Él es el Espíritu. Y usted puede analizar esto profundamente y entenderlo. Entonces es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Porque sé que con lo que he dicho ya alguien puede estar pensando, bueno, ¿qué es lo que el pastor está diciendo? ¿Qué es lo que el pastor está enseñando? Entonces es ahí cuando necesitamos usar la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia el día de hoy? Amén. A ver, ¿cuántos cristianos hay aquí? Amén. Bueno, usted la trajo, aunque sea en el iPad, en el ordenador, en el teléfono, pero usted la tiene, amén. Y bueno, entonces es muy importante, y hoy vamos a ir mirando algunos textos. Mire, cuando usted mira, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, y vamos a leer hasta el versículo 42, y dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, ¿para quién más? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. El versículo siguiente dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Versículo siguiente dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como fueron bautizados. Pedro, que les dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que esas como 3,000 personas se bautizan, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo. Pero miren lo que la Biblia dice, el versículo siguiente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que ellos se hacen bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, y para confirmar que esta es doctrina apostólica, lo que la Biblia dice es que perseveraban, aquellos como 3,000 que se bautizaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que vamos a entender que los apóstoles predicaban
la doctrina del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. No fue una doctrina predicada solamente por Pedro, porque algunos enseñan y dicen, bueno, eso lo dijo Pedro, no le hagan caso a Pedro, pero recordemos que los apóstoles perseveraban en esta doctrina y recordemos que la Biblia nos dice que debemos de estar fundamentados en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que nuestro fundamento doctrinal tiene que ver con lo que creían los apóstoles, con lo que enseñaron los apóstoles, y nosotros debemos de perseverar igual que ellos, que aquellos 3000, en la doctrina de los apóstoles. Cuando usted mira la iglesia en sus comienzos, usted se va a dar cuenta que ningún bautismo fue realizado en los títulos, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Usted se va a dar cuenta que todos los bautismos realizados en el Nuevo Testamento se invocó el nombre del Señor Jesucristo. Hay personas que hablan acerca de somos esa iglesia apostólica, somos esa iglesia de los hechos de los apóstoles, pero la doctrina que aplican es una doctrina diferente a la doctrina que aplican los apóstoles. Ahora, no debe de haber ninguna confusión, porque cuando usted mira Mateo 28:19, yo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me miraron asustados, ahora les voy a quitar el susto. Amén. Cuando usted mira Mateo 28:19, si yo digo que yo no bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo estoy cometiendo un error, porque yo sí bautizo en ese nombre, pero no digo Padre, no digo Hijo, no digo Espíritu Santo, porque no fue ese el mandamiento. Dijo en el nombre. Entonces, ¿yo qué utilizo? Utilizo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que Pedro no estaba fuera de contexto. Por eso es que Pedro no estaba fuera de lo que a ellos se les mandaron a hacer. Por eso es que la gente consideró seguir en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en ella. ¿Por qué? Porque ellos entendieron acerca de cuál es ese nombre. Y para que no quede duda de ese nombre, dice la Biblia que no hay nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Lo puede proyectar Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo número 12. Solamente en ese nombre hay salvación. Recordemos que el Señor muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, lo que nos hace entender que sin sangre no hay perdón de pecados, sin sangre no hay limpieza. Entonces, para nosotros ser limpios del pecado, necesitamos la sangre. Cuando nos invocan el nombre del Señor Jesucristo en el momento del bautismo, entonces la sangre se hace efectiva a través de ese nombre y nosotros somos limpios. Usted va a entender esto mejor cuando va al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22, versículo número 12. Hay un hombre que se le acerca a Saulo de Tarso y le dice así. Entonces, uno llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Lo pueden leer? Uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose, me dijo, hermano Saulo. No era convertido y ya le decía hermano. Ya tengo que defenderme cuando yo a veces digo hermano y alguien me dice, no es hermano. Y él le dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, dice él está dando testimonio, yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y oigas
la voz de su boca. Sigamos. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que habéis visto y oído. Mira el 16 que dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si nos vamos a ir textualmente y lo vamos a hacer como algunos aplican Mateo 28, 19, entonces cogeríamos la persona y le diríamos: lo bautizo en su nombre. Pero su nombre no es nombre, ¿verdad? Entonces Saulo, que es el apóstol Pablo, él fue bautizado en el nombre de Jesús, porque se le dijo invocando su nombre. Pero cuando se invoca el nombre, se lavan los pecados. O sea que todo lo que usted ha hecho, todo lo que yo hice el día que me bauticé, todo eso eran manchas en mi alma, eran manchas en mi ser. Es más, yo era una mancha negra. Y usted también. Éramos una mancha. Pero cuando fuimos bautizados, toda esa mancha del pecado, todo eso se borró. Nuestras vestiduras eran negras como el carbón y llegaron a ser blancas como la del coco, la pulpa del coco. Entonces somos nosotros limpios por la sangre del Señor Jesucristo. Si alguien quiere que sus pecados sean lavados, que sus pecados sean borrados, necesita el bautismo en el nombre de Jesús. Porque si no se bautiza, no tiene perdón de pecados, porque sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuántos de ustedes ya han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo? Levante la mano. Usted ha sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo porque se le invocó el nombre el día del bautismo. Ahora, no estamos aquí para condenar a nadie. No estamos aquí para condenar a nadie. No estamos para contender con nadie. Pero sí estamos para enseñar lo que la Biblia enseña, para que las personas puedan realmente alcanzar salvación. Entonces, empieza la discusión y uno dice: no, yo tengo que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren el énfasis, ¿dónde está el énfasis a la hora del bautismo? En el nombre. Es importante saber cuál es ese nombre. Gracias a Dios que las Escrituras nos dan revelación de ese nombre y que las Escrituras nos muestran todos los bautizados en la Biblia, en la iglesia, porque antes de la iglesia también había bautismo. Nadie dijo amén. Ahí Juan el Bautista bautizaba. Había bautismo antes. Había bautismo en ese tiempo que era el tiempo anterior al tiempo de la gracia. Había bautismo, pero no había bautismo para perdón de los pecados con la efectividad del bautismo en el nombre de Jesús. Y ellos iban y se bautizaban. Y cuando algunos de estos escucharon hablar del bautismo en el nombre de Jesús, también se bautizaron. Hechos capítulo 19, pueden proyectar ahí el texto donde habla acerca de ello. Ellos también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, esta doctrina no es una doctrina de Pedro. Esta es la doctrina establecida en la Biblia, un poco más atrás, que fue lo que ellos oyeron. Vámonos versículos más atrás para que ustedes puedan leer ahí en la pantalla. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Miren lo que sigue diciendo. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea que ellos no habían oído acerca del Espíritu Santo. Entonces
dijo. ¿Quién dijo? Pablo. Pablo dijo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? En el bautismo de Juan. Seguimos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo de creyesen en aquel que venía después de él, esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿En qué nombre? No lo diga con temor. ¿En qué nombre? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que Pablo también predicó la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús. Pablo es el que está hablando con ellos. Pablo es el que les empieza a adoctrinar para el bautismo. Y Pablo, cuando les adoctrina para el bautismo, Pablo les dice, el bautismo es en el nombre de Jesús. Si él les hubiera dicho de otra manera, no los hubiera bautizado en el nombre de Jesús. Entonces Pablo bautizaba en el nombre de Jesús. Y es más, Pablo en su ministerio, él dice que él no se dedicó al bautismo, se dedicó a predicar, ¿sí? Pero también él bautizó. Y cuando él bautizaba, les dejaba muy claro, es en el nombre de Jesús. Ahí vamos viendo que esta doctrina la enseñó Pedro, que esta doctrina la enseñó Pablo. Y cuando usted habla de Pedro y cuando usted habla de Pablo en el Nuevo Testamento, usted habla de, perdónenme la expresión, de los dos hombres más grandes de la iglesia primitiva. No hay otros más grandes que ellos en la iglesia primitiva. No hay otros apóstoles con el nivel y autoridad de ellos. ¿Y ellos qué fue lo que enseñaron? Bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Es muy importante, hermano, notar que no solamente fue Pedro, porque los que dicen no le hagamos caso a Pedro, pues si no le hacemos caso a Pedro en el bautismo, no le hagamos caso a Pedro en nada. ¿Y qué pasaría? Perderíamos las dos cartas de Pedro. Y en esas dos cartas de Pedro, si hay cosas que los que dicen no le hagan caso a Pedro, hay cosas que sí la quieren tomar. Entonces es importante, hermano, y no profundizo en todo lo que Pedro enseñó, porque nos faltaría tiempo. Pero sí quiero profundizar en que no solamente fue Pedro, porque si quitamos las cartas de Pedro, tenemos que quitar de la Biblia, si quitamos esas palabras de Pedro, tenemos que quitar de la Biblia las dos cartas que él nos dejó, perdiendo así varios puntos doctrinales que sí son aprobados por los que dicen no hagan caso a Pedro. Estaríamos cometiendo un gran error. ¿Por qué? Porque 1 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. O sea que si las quitamos, estamos atentando contra lo que Dios inspiró, contra lo que Dios nos dejó para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que seamos hombres de Dios perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Nos afectaría en lo espiritual, nos afectaría en la relación con Dios, nos afectaría en el conocimiento bíblico. Y si le quitamos, estaríamos cometiendo un gran error, porque yo creo que la palabra de Dios no es para quitarle y la palabra de Dios no es para añadirle. Hoy eso se está viviendo. Hoy usted mira que la Biblia es un buen negocio, muy lucrativo, y usted mira que hoy están sacando Biblias para todos los gustos, hay todos los tamaños, hay todos los colores,
Usted abre y está la Biblia arcoíris. Usted ve colores muy bonitos. Usted abre y hay la Biblia de la mujer, la Biblia del hombre, la Biblia del niño. Ahora hay todo lo que usted quiera. Pero la Biblia solo es una, sino que se ha vuelto un negocio. La nueva traducción, la revisión de no sé qué, la del lenguaje actual. Y muchas veces lo que están haciendo es que están quitando lo que la Biblia realmente enseña, pero no le debemos de quitar. No debemos de borrar nada. Yo me quedo con la Biblia de siempre. Entonces se quedan conmigo con la Biblia de siempre. Lea las nuevas versiones, usted va a decir, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Porque algunas cosas son totalmente cambiadas. Entonces, mire, si no hacemos caso a Pedro, no participamos de la muerte de Cristo. Porque sabe que los que hemos sido bautizados en Cristo, Romanos capítulo 6, versículo número 1, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos participado de la muerte de Cristo. Romanos, esa Biblia me la cambian luego, siempre me aparece Isaías. Romanos capítulo número 1, versículo 6. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos sido ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea que no participaríamos de la muerte de Cristo, y como no participamos en esa muerte, ¿qué más dice? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea que esa muerte nos da esperanza de una resurrección, participar de esa muerte mediante el bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de ¿qué? Pueden leer en las pantallas, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. O sea que podemos andar en nueva vida también por el bautismo. Vamos a tener resurrección por ese bautismo, hermano. Sin el bautismo en el nombre de Jesús, no tendremos parte en la primera resurrección. Se necesita ese bautismo, se necesita esa limpieza, se necesita ese perdón de los pecados. Entonces no participaríamos de la muerte de Cristo, quedando así sin esperanza de resurrección, ya que nuestra esperanza de resurrección radica en el hecho de haber sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es lo que enseñó Pablo. Todo aquel que muere sin ser bautizado en el nombre de Jesús muere sin esperanza de resurrección, quedando así también excluido de la vida eterna. Por eso, hermano, hay que predicar el bautismo en el nombre de Jesús. Por eso hay que hablar acerca de esto. Hay que dar estudios bíblicos. Hoy hay que dar estudios bíblicos. Hay desconocimiento. Estamos para traer ese conocimiento a través de la enseñanza por medio de las Escrituras. Mire, la Biblia dice, ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Y es sencillo, porque somos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Recordemos que el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Por eso es que habla de muerte. Por eso es que habla de resurrección, porque el bautismo representa estas tres cosas. Tocaremos más profundamente esto otro día para poder centrarnos donde vamos. Si no, no seríamos limpios de nuestros pecados. Si no hiciéramos caso a Pedro, no seríamos revestidos de Cristo. Gálatas capítulo número 3, versículo número 27,
y versículo número 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Yo estoy revestido de Cristo. O sea, que no estuviéramos revestidos de Cristo. El hombre necesita ese revestimiento de Cristo. ¿Por qué? Por el pecado. Para que cuando Dios mire al hombre, no pueda ver el pecado, porque ¿qué es lo que ve? Ve a Cristo, ve al justo, amén. Entonces es importante saber que nosotros necesitamos ese bautismo. Ahora, y esto suena muy fuerte, me van a excusar, usted va a leer Juan 1, 9 al 12. Dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿ya lo tienen? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba la luz verdadera que alumbra al mundo, estaba en el mundo. Y el mundo por él fue hecho, por la luz verdadera. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. A los suyos vino. ¿Quién vino? El que es la luz verdadera. ¿Quién vino? El que hizo el mundo. ¿Quién vino? Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo y el verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne. Vino Dios manifestado en carne y no le recibieron. Pero gracias a Dios, nosotros le recibimos, creemos en su nombre y tenemos perdón de pecado por su nombre. Ame esta doctrina. Ay, Señor. Ame esta doctrina. Abrace esta doctrina. Predique esta doctrina. No cambie esta doctrina por nada, porque no hay otra doctrina en la que usted encuentre salvación. A los que no le recibieron, a los que no creen en su nombre, a los que no creen, ellos no se les dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Vale la pena aceptar el nombre. Es más, Jesús dijo en una ocasión, si buscan el texto, no recuerdo dónde está, Jesús dijo en una ocasión, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Para creer como dice la Biblia. Es aquí que la Biblia concebirá y dará a luz un niño. Vámonos a Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice así. Ya lo tienen en la pantalla en un segundo. Bueno, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea que Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el que fue traspasado, que es el que va a venir. Y el Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes. Apocalipsis 1:7 y 1:8, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron harán lamentación por él, sí, amén. Y él luego dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso él dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Algunos lo ven solo como el Salvador, algunos lo ven solo como el Hijo de Dios, pero la Biblia lo presenta como el Hijo, pero también lo presenta como el Dios Todopoderoso. Lo presenta como el Padre eterno.
Romanos, y esto siempre lo digo cuando hablo de bautismo y unicidad, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito. Amén. O sea que eso es lo que la Biblia enseña. Hay gente que no quiere creer. Si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriré. ¿Sabe por qué? Porque no creen que Él es. Y como no creen que Él es, entonces no lo aceptan como el Padre, no lo aceptan como el Hijo, y no se invocan el nombre de, no lo aceptan como el Espíritu, solamente como el Hijo, y no invocan el nombre de Jesús en el bautismo. En el bautismo se necesita el nombre de Jesús. Y como ese amén no estuvo muy efusivo, lo digo de nuevo, en el bautismo se necesita invocar el nombre de Jesús. Algunos invocan el nombre de Jesús para muchas cosas. Van a echar fuera un demonio en el nombre de Jesús. Van a orar por alguien en el nombre de Jesús, pero no lo quieren invocar para lo más grande, para recibir el perdón de los pecados. Porque lo más grande que se puede recibir al invocar el nombre de Jesús es el perdón de los pecados. Una sanidad, gloria a Dios. Una liberación, gloria a Dios. Pero si el Señor me libera, si el Señor me sana y yo termino yéndome al infierno, no me sirvió de mucho. Pero si yo me muero de enfermedad, no me sanó, pero me invocaron el nombre y mis pecados fueron lavados, me sirve de mucho, porque mi alma va a ser salva. Quieren usar el nombre para todo, pero no para lo mejor, hermano. Yo quiero usar el nombre para lo mejor, para que haya perdón de los pecados, para poblar el cielo. Amén. ¿Ah? ¿Cuántos creen que lo más grande que tenemos de beneficio nosotros del nombre es el perdón? Es el poder ser hechos hijos de Dios. Mire, si hay alguien aquí, no quiero entrar en contienda, pero si hay alguien aquí que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, piénseselo bien. Porque no hay sangre si no está el nombre. Porque no hay remisión de pecados sin sangre. Pastor, es que a mí ya me bautizaron, yo no me puedo bautizar de nuevo. Mire, esos que Juan el Bautista bautizó, Juan el Bautista era el nombre de Dios. ¿Estaba obedeciendo a Dios cuando bautizaba? ¿Estaba bien correctamente? ¿Hubo otro hombre como Juan el Bautista? No, era un gran hombre de Dios. Pero aún así, ellos se bautizaron en el nombre de Jesús, porque entendieron que era para el perdón de sus pecados. Hay gente que dice, no, eso era para los judíos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia le dice que era solamente para los judíos. Porque no solamente los judíos son pecadores, ¿verdad? Esos colombianos también. Esos venezolanos también. Esos de Palmira también. Esos que se salieron del valle y se fueron para Risaralda también. Y ahora dice que es peregrino, pero es bayuno. Ese Oscar también. Pero necesitamos, hermano. Solo era para los judíos. No. También gentiles fueron bautizados. Cornelio y toda su casa, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es más, hubo algo maravilloso, una visión. Estoy tanto que hablar. Una visión que Pedro ve un lienzo que va atado por las cuatro puntas y una voz que le dice, mata y come. Y él vio que habían animales inmundos. Y él dijo, no, porque nunca he comido nada inmundo. Y la voz le dijo, mata y come. Y digo, y no llames como un inmundo lo que Dios limpió. ¿Y sabe para qué era esa visión? Porque Dios estaba tratando con otro hombre. Y le estaba diciendo, va a venir. ¿Quién iba a ir? Pedro. Va a venir fulano de tal
Y usted lo va a recibir. Y Él tiene palabras por las cuales usted va a ser salvo. Y cuando Pedro llega allá, las palabras que Pedro llevó para que él fuera salvo, aquel gentil, era bautismo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiere que la gente sea salva? Bautismo en el nombre de Jesús. Pastor, es que no me puedo rebautizar. Un Señor, una fe y un bautismo. Rebautizar sería 2 veces lo mismo. Si a usted no se le invocó el nombre de Jesús, no es 2 veces lo mismo, es una sola vez. No se está rebautizando. Porque si no, entonces yo sería rebautizado porque a mí me hicieron así. Santi Domini Pati. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí me bautizaron de esa manera cuando yo era niño, pero cuando yo entendí lo del bautismo en el nombre de Jesús, yo dije, me bautizo en el nombre de Jesús porque yo no quiero que mi alma se pierda. A mí también me tiraron el agüita. ¿A cuánto le tiraron el agüita? Ahora, eso no es bautismo. ¿Por qué? No es bautismo. ¿Por qué? Porque bautismo es bautismo del griego, que significa muerte, sepultura y resurrección. Y al muerto hay que enterrarlo. Me mojaron ahí como cuando alguien se muere y ahí lo enterramos y le tira 3 granos de tierra. No, le tiró 3 granitos de tierra, pero no le invocó el nombre. Algunos dicen, no, yo ya fui bautizado. No ha sido bautizado correctamente y su alma está en riesgo. Y si se pierde su alma, se pierde algo grande. Si se pierde su alma, se pierde algo importante para Dios. Y se pierde lo que usted realmente es. Afuera nos están escuchando hablar. Es más, hace días bajó un vecino. Afuera nos están escuchando hablar. Pero estamos hablando desde aquí adentro. Yo estoy hablando desde aquí adentro. Porque esto va a ir al polvo. Eso que usted cuida tanto, que lo quiere tanto, que lo mira al espejo, qué lindo soy. Eso se va a volver al polvo. Usted no es eso, usted es esa alma que está en usted. De pronto es más guapo de lo que usted cree. Y no. Entonces, desde fuera nos están escuchando. Usted me está viendo a mí. Te está viendo lo que va a ser polvo. Te está viendo lo que se van a... alguien se los va a saborear. La mía va a estar tan alineada. He comido tan bien. Pero esto, hermano, esto no es nada. ¿Usted quiere la salvación de su alma? ¿Cuánto quiere la salvación de su alma? Bautismo en el nombre de Jesús. Si está confundido, hablamos, le quitamos la confusión. Discutimos un rato con las escrituras, sin enojarnos. Y lo mostramos, hermano. Mire, si en la iglesia primitiva todos se bautizaron en el nombre de Jesús, razón hay por qué se bautizaron en el nombre de Jesús. Es más, encuentro un bautismo en la iglesia primitiva diferente. Encuentro un bautismo en los títulos: Padre, Hijo y Espíritu. Me bautizo yo. Usted me bautiza. No lo va a encontrar. No existe. No, usted no lo va a encontrar por ningún lado. Pero usted siempre va a encontrar en la Biblia, leas Hechos de los Apóstoles, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Si Pedro, si Pablo, Ananías, ya llevamos 3. Ananías fue el que fue donde Saulo de Tarso, lo leímos ahora, ¿se acuerdan? Hechos 22, 12 al 16. Él fue el que fue donde Saulo de Tarso. Ananías bautizó a Pablo.
Pablo no iba diciendo por ahí, uy, yo estoy mal bautizado, yo estoy bautizado con el bautismo de Pedro. No, porque era el mismo de Pedro. No, pues yo estoy bautizado con el bautismo de Pedro. Yo estoy bautizado con el bautismo de Ananías. No, yo estoy bautizado como el Señor mandó, en el nombre. Me invocaron el nombre. Entonces él estaba bautizado de esta manera. Ananías bautizó a Saulo. Qué privilegio, ¿verdad? Ah, bueno. Ahora, ¿quién envió a Ananías donde Saulo? Porque entonces aquí hay un enredo, que entonces Dios está probando cosas que no son, y Dios no aprueba lo que no es, el Espíritu Santo no aprueba lo que no es, el Señor no aprueba lo que no es. ¿Quién lo envió? Hechos 9, 10 al 18 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo. ¿Quién le dijo? El Señor, en visión, Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él oraba y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mire qué bonito, ¿ah? Ya Saulo estaba ciego, pero ya había visto en visión a Ananías. Como Dios prepara todo. Dios preparó que usted estuviera hoy aquí. Dios preparó que usted estuviera hoy aquí. Y Dios entonces va y prepara a Saulo en una visión. Y él va, porque aquí él ora y ha visto en visión a uno llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino, por donde ibas, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en aquel momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Lo mandó el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que si el Señor, que lo sabe todo, sabe que va a ir a bautizarlo mal, lo manda? No, el Señor lo mandó. El Señor trata con él en visión. El Señor trata con el hombre que lo va a recibir. Trata en visión. Se involucra, hermano. Dios está involucrado en el tema del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Y cómo no se va a involucrar en el tema del bautismo en el nombre de Jesús si Él se involucró manifestándose en carne? Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, dígalo conmigo, grande es el misterio de la piedad. Dios. No, perdieron el impulso. Voy a empezar porque usted no va a perder el impulso. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, crucificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido a la gloria. Denle ese aplauso a Él. Él se sigue involucrando. Él manda a su iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor?
Él lo manda a usted. Y los que todavía no han sido bautizados, el Señor trata con usted. Pero el Señor dice en su palabra, pero si escuchares oí mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Ananías fue enviado a Saulo de Tarso y fue el Señor. Él lo llevó allá. Miren, los profetas terminan 7 minutos. Cuando termina 7 minutos me dicen aleluya. Los profetas, lleven el reloj porque el mío me lo tienen tapado. Lleven el reloj, usted me dice aleluya. Y ya yo sé que me acabaron los 7 minutos. Mire, a veces uno dice, en el Antiguo Testamento no se habla del bautismo en el nombre de Jesús. La Biblia dice, los profetas, dijo el Señor, Hechos 10:43. Dice, de este, hablando de Jesús, dan testimonio, 10:43 de los Hechos. De este dan testimonio todos los profetas que en él creyeren. No entendieron. Que el que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. El perdón de los pecados se recibe por su nombre. Oh, qué bueno que me invocaron ese nombre. Yo era tan pecador, yo era más malo que usted. Era más malo que todos ustedes juntos. No era pedir tan dulce. Pero estaba ya profetizado. Todos los profetas lo dijeron. Amén. Todos dieron testimonio de que el que en él creyere recibirían perdón de pecado por su nombre. Esto lo sabía Pedro. Por eso cuando le digo que haremos, le digo arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Él sabía lo que dieron testimonio los profetas. O sea que la doctrina es apostólica. Y la doctrina también es de los profetas. Y estamos poniendo a Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Estamos doctrinalmente correctos. Estamos doctrinalmente basados en las Escrituras. Felipe también bautizó. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 12 al 17 dice así. Hechos 8, 12 al 17 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, pueden leerlo, de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes maravillas que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales también habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Le faltaba la otra parte del nacimiento de nuevo, que es bautismo y el Espíritu Santo, nacer de agua y nacer del Espíritu. Solamente habían llegado a lo primero, al bautismo, porque después del bautismo, y esto es otro tema, debe venir el Espíritu Santo para que el nacimiento, bautismo del Espíritu Santo, para que el bautismo sea completo y total. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que Felipe
enseñó bautismo en el nombre de Jesús. Juan bautizaba en el nombre de Jesús. Se fue compañero de Pedro en Samaria. Él ayudó imponiendo las manos para los que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, recibieron el Espíritu. Estaba probando. Los apóstoles aprobaron el bautismo que practicaba Pedro. Si Pedro hubiese predicado falsa doctrina, cuando predicó este bautismo, hermano, los apóstoles hubieran dicho, eso no es así. Pero ellos estuvieron de acuerdo que así era. Siguieron esa doctrina. Mire, en Samaria, Hechos 8:14, ya casi me dicen aleluya o no. Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos fueron allá, la estaban recibiendo y estaban siendo bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús es doctrina apostólica. La carta a los Colosenses, Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Mire, hermano, otro texto que le regalo, Hechos 11:12-14. Y el Espíritu me dice que fuere con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Cuando Pedro va a casa ¿de quién fue Pedro? Ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ay, aquel gentil. Bueno, tarea para la casa. De Cornelio. Entonces él fue y el Espíritu dijo que fuese con ellos sin dudar. O sea que el Espíritu, Dios mismo, estaba involucrado para que fuera y les predicara el bautismo en el nombre de Jesús. Santiago 2:17, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a tribunales y no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. O sea que los de la dispersión les fue invocado el nombre de Jesús. Y aquí lo llama el buen nombre. Me encanta ese nombre. Yo no sé cuánto les encanta ese nombre. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 17 al 18. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, para que busquen al Señor de donde estaban, para que busquen al Señor todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Es usted gentil? ¿Cuántos gentiles hay aquí? Yo sí vengo de descendencia gentil. Mi papá le llamaba José Gentil. ¿Cuántos gentiles hay aquí? ¿Sobre cuántos gentiles ha sido invocado ese buen nombre? ¿Quién no ha sido bautizado en el nombre de Jesús? No necesita levantar la mano. ¿Quién no ha sido bautizado en el nombre de Jesús? Pero ha entendido que necesita el bautismo en el nombre de Jesús. Mire, no se juegue la eternidad. Algunos están como que nunca se van a morir. Usted se puede morir fácil. Le puede dar un yello. Como dice la hermana dominicana, en un chin usted se puede morir. Como dice en otra parte, en un periquete, en un momento le puede dar el patatús. El soponcio, ¿no? Le puede dar el soponcio. En cualquier momento usted puede caer y ahí quedar. Está invocado el nombre
Usted necesita ser bautizado o bautizada en el nombre de Jesús. ¿Quién se quiere bautizar? Tengo prisa, pero me atrevo a llegar tarde. ¿Quién se quiere bautizar? Ni para el año 3000. ¿Quién se quiere bautizar? Si sobre usted no ha sido invocado el nombre, usted debe de pensar, estoy en riesgo de que mi alma se pierda. Mire, usando título Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay sangre. Necesita la sangre. Usted necesita ser bautizado. Usted necesita predicar esto. ¿Cuándo van a predicar esto? Por la tarde lo comparto por YouTube, para que no lo comparta por Facebook, y ahí usted lo comparte. Mándeselo a su tía, mándelo a la familia, aunque tengan doctrina diferente, aunque tengan la misma doctrina, mándeselo, porque necesita afirmarse en la doctrina apostólica. Si alguien se quiere bautizar, puede levantar la mano, puede acercarse a mí. Usted dice, pastor, yo me quiero bautizar solito. Lo bautizamos solo. Pastor, yo quiero que todos los hermanos vayan. Pues intentaremos que vayan, porque algunos no nos acompañan a los bautismos. Pues gratis. Pero alguien aquí necesita bautismo en el nombre de Jesús. ¿Sabe que el bautismo en el nombre de Jesús cambia nuestras vidas? ¿Por qué? Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, ser hechos hijos, ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Le damos gracias al Señor por esta revelación tan grande. ¿Quién quiere darle gracias al Señor por esta revelación tan grande? Vamos a orar. Alabanza, incienso. Vamos a orar. Suba ese incienso y dele gracias al Señor. Si el Señor no hubiera ido a la cruz del Calvario, usted hoy no tuviera remisión de pecados. Moisés no tendría una esperanza de resurrección. Abraham no tendría una esperanza de resurrección. Ellos la tienen por esa sangre derramada. Nosotros la tenemos por esa sangre derramada y porque obedecemos a ese bautismo. No hay nadie agradecido. ¿Quién empieza a orar? Usted era un pecador manchado. Levante esa oración. Que haya gratitud aquí en esta hora. Que haya un corazón agradecido aquí en este momento. Que empiece a orar. Que quizás deje salir una lágrima. Que levanta sus manos. Que levanta su voz. Dice, Señor, yo te doy gracias por haber ido a la cruz del Calvario. Señor, te doy gracias por la muerte, porque herido fuiste por mí, porque humillado fuiste, Señor, a la cruz por mí, porque cuando ibas camino a la cruz para la muerte, tú ya veías el fruto de la aflicción tuya en la cruz del Calvario. Yo hoy soy ese fruto de tu aflicción. Yo hoy soy ese fruto por la muerte tuya, oh Dios, el Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Te doy gracias por morir, Señor, por mí en la cruz. Amén. Nos despedimos de los hermanos y amigos y oramos.